Pues el tema de este primer taller de trabajo intensivo, este workshop institucional que hemos montado en La Sabana, cuando lo estábamos organizando con el vicerrector, quien sea dicho de paso les pide una disculpa por no poderlos acompañar en la moderación de este espacio por un compromiso de última hora. ¿Qué nombre le vamos a poner a este taller? Porque es muy importante la forma en la que lo comunicas. Y le decía, el tema, Rolando, acá es aseguramiento del aprendizaje, que es en lo que estamos metidos. Pero él me decía, por debajo de eso hay algo más. No estamos asegurando por asegurar, no estamos asegurando por hacer una tarea. Estamos asegurando porque realmente nos sentimos comprometidos con lo que hacemos, porque no encontramos otra forma de hacer las cosas en La Sabana que no sea hacerlas de la mejor manera posible. De ahí viene el más apasionados con el aprendizaje. Profesores y estudiantes más apasionados con el aprendizaje. Y el más que dibujamos en las manillitas que ustedes tienen ahora, tiene un significado muy fuerte. Y es que no estuviéramos antes apasionados por hacerlo, sino que ahora ese apasionamiento es aún mayor. Entonces digamos que quería como dejar eso en claro, que era una encomienda que me había puesto mi jefe. Y preparando las 3 o 4 ideas que tengo para proponerles, para que conversemos, estos espacios de La Sabana cada vez son más femeninos, no sé si se dan cuenta. Esto realmente cada vez es más complejo para los hombres. Pero veía ayer un video que me impresionó muchísimo, que seguramente lo estaré compartiendo mañana en la conferencia de cierre, de una mujer de una tribu en África que iba a ser sometida al proceso de mutilación genital femenina. Es una tribu donde todavía esta práctica es habitual. Pero las mujeres que se someten a esta práctica no saben en qué consiste la práctica porque nunca han salido de la aldea. Entonces para ellas es simplemente algo que ocurre normalmente y ya, y se casan a los 12 años y ya. Y la protagonista de este video no tenía ningún problema con hacer caso a lo que su sociedad le imponía, pero le pedía a su papá algo, y ahí es donde conecta con este conversatorio. O sea, papá, yo me someto, yo me voy a casar a los 12 años como usted ha dispuesto, con el hombre con el que ha dispuesto, pero le pido el favor de que me deje educarme. Le pido el favor de que me deje asistir a una escuela. En la tribu donde ella estaba no había escuelas para mujeres. Allí la escuela para mujeres quedaba a varios kilómetros a pie y el tránsito hacia la escuela era sumamente peligroso. Le pido el favor de que me deje educarme, envíeme a una institución donde yo me pueda educar y después de educarme yo vuelvo y me caso y hago lo que tenga que hacer. Y sufre un proceso de transformación impresionante que mañana podremos ver un poco más en detalle, pero quedaba claro, para mí por lo menos, la fuerte intención que tenía esta persona por aprender. Y a mí me quedaba, a partir de ese video, la primera pregunta que quería plantear para este conversatorio, y voy a empezar por Camila, y es, ¿qué estarías dispuesto a hacer por aprender? El caso de esta niña es, pues yo estoy dispuesta a someterme a lo que me corresponde, pero quiero aprender. Quiero ver qué pasa cuando yo aprenda. ¿Qué estarías dispuesta a hacer por aprender? ¿Cuál es tu compromiso con el aprendizaje? Es una pregunta bastante complicada, pero yo diría que yo estaría dispuesta a hacer lo necesario y un poco más para lograrlo. Yo creo que en el proceso de llegar a la universidad, muchos estudiantes nos cruzamos con varios obstáculos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso me tocó alejarme de mi familia, vivir sola, cambiarme de ciudad, cambiar de hábitos, cambiar muchas cosas que en mi vida eran de otra manera para llegar aquí, para estar en La Sabana, para entrar en un proceso de formación, ¿verdad? Entonces yo creo que ya ese tipo de cosas muestran hasta dónde uno es capaz de llegar por educarse, ¿verdad? Que uno deja muchas cosas, uno pierde sus espacios familiares porque si no estás con tu familia, pues ya no puedes compartir esos espacios con tus padres, con tus hermanos. Tengo hermanos menores. Entonces, eso muestra un poco hasta dónde soy capaz de llegar por aprender, soy capaz de cambiar mi vida, de cambiar mis hábitos, de cambiar mi forma de pensar, de cambiar la forma en la que he venido educándome a lo largo de mi niñez para llegar a ese punto. Entonces, pues, en eso. Está muy chévere la pregunta.
y lo comentaba, no me acuerdo si era esta mañana o ayer, pero justamente estoy preparando un pequeño video de 4 minutos. En el banco hicieron como un concurso de ideas y seleccionaron, hice parte de las que seleccionaron, y tiene que ver con unas lecturas que me gustan mucho sobre neurociencias y sobre la historia del desarrollo del cerebro y cómo llegó el hombre en la evolución después de muchos años. Y el aprendizaje es la herramienta para sobrevivir. Es, digamos, está tan en la genética de nosotros que estamos dispuestos a todo porque es la manera, la única como logramos sobrevivir, y es aprendiendo a generar lenguaje y conversación, y el esfuerzo de comunicación de tratar de ponernos de acuerdo con otros fueron los elementos clave para lograr que fuera el hombre el que es el rey del mundo, como la especie que terminó dominando, aunque no fuera la más fuerte, es la especie que domina, y la domina por la pasión por el aprendizaje, porque está en la evolución y cómo llegamos acá. Entonces creo que hay que encontrar entre las motivaciones esa, que también como que lo hablamos, hay unas motivaciones, las primeras que es, pues tengo hambre, voy a comer. Las otras, todo el diseño de incentivos, de garrote o de estímulos positivos, pero hay una tercera que ha estado como muy oculta en las investigaciones, pero sí es esa que traemos en la genética, y es por el gusto de aprender. O sea, hay cosas, y mi mamá me lo enseñaba chiquita, siempre me decía, mira, aprende con amor, que te guste lo que estás aprendiendo, que todo lo bueno va a llegar después de eso. Es decir, cógele amor al aprendizaje. Entonces creo que sumado lo que traemos en el cuerpo de que queremos estar aprendiendo y ser mejores, junto con amor y con buen feedback y buenas conversaciones constructivas en torno a, es lo que creo. Entonces, pues siempre los sacrificios que tú mencionas, está uno dispuesto a muchas cosas, pero sobre todo a sacrificar cosas que parecen más entretenidas, pero es que a mí me parece muy entretenido aprender. Entonces, para mí, como que me preguntes que yo qué sacrifico, es que no sacrifico nada, porque, por ejemplo, yo solo trabajo, solo estudio lo que me gusta y todo, y me gusta casi todo, pero entonces yo estoy como observando y pregunto y me meto y de noche, y si veo a alguien nuevo que llega a un equipo, yo soy la primera en darle la bienvenida a alguien que llega a un equipo nuevo en el trabajo, y siempre me acuerdo de la primera persona que en mis trabajos me recibió con los brazos abiertos, porque creo que son los más humanos y son los más apasionados por los aprendizajes. Es que cada persona trae un aprendizaje nuevo, y por eso es interesante saber ese nuevo que llega, qué trae, qué me tienes para enseñar, y no importa el título, importa lo humano que trae, y las experiencias que trae consigo son valiosas para la sobrevivencia porque me alertan sobre otras cosas que yo no conocía. Entonces, hay una en especial que yo hago, y es que con este proyecto social del que soy mentora, líderes y emprendedores en la U desde hace 15 años, yo le saco el tiempo, así esté muy cansada, como muchas veces uno está haciendo muchas cosas, y a mí me llaman estos estudiantes que pueden ser del Chocó, de Arauca, donde sea, desde hace mucho tiempo, y yo les saco las 2-3 horas de conversación, porque yo también aprendo con lo que ellos me cuentan. O sea, ellos me están pidiendo mentoría, pero yo soy la que estoy pegada a la realidad, porque eso es lo que me tiene con los pies en la tierra, diciendo, tengo que aprender de lo que les hace falta a ellos para ayudarles, y yo de todo lo que me hace falta aprender para ser mejor persona. Entonces creo que es como una cosa de un gana-gana. Entonces sería como la respuesta a tu pregunta. No sé si está un poco rara, pero... Pues yo creo que la pasión por aprender implica la pasión por arriesgarse y hacer cosas diferentes. Y es en la universidad donde tenemos que arriesgarnos a hacer cosas diferentes, a plantear ideas diferentes, a asumir problemáticas con propuestas diferentes, obviamente basadas en el saber, ¿sí? Con todo este tema de la investigación que mueve el mundo hoy en día, ¿sí? El mundo académico lo mueve la investigación. Hace unos años yo me preguntaba, ¿dónde van a estar los sabios? ¿Sí? ¿Dónde van a estar los sabios? ¿Dónde va a buscar mi hija un sabio? ¿Sí? Allá está, gracias Claudia. Y yo pienso que no necesariamente el mejor profesor es el más, ¿sí? Sino el que más comprende una realidad y la puede analizar y enfrentar, ¿sí?
apropiándose de nuevas herramientas, ¿sí? Porque definitivamente somos una sociedad y una universidad que propende por el saber, donde haya endogamia de ideas, pues en realidad... Exacto, entonces esta mañana cuando usted hablaba de el niño que le cuesta trabajo aprender, ¿sí? Es el que con el tiempo se va a arriesgar a hacer propuestas con base en el aprendizaje, pero es que las tuvo que utilizar todas para asumir nuevos retos. Entonces yo pienso que la motivación más grande para mí, por eso estoy acá como profesora después de 20 años, llegué por accidente, ¿sí? Pero no me he ido y es porque es esa pasión por aprender, ¿sí? La pasión por arriesgar, la pasión por hacer cambios, así a veces uno deje la cabeza, porque uno deja la cabeza muchas veces, pero es hacer propuestas, ¿sí? Y lo que usted decía ahorita, ¿sí? Hay personajes importantes que han lanzado una idea y después de mucho tiempo, ¿sí? Se retoman, ¿sí? Entonces es esa pasión por aprender la que yo creo que motiva a la mayoría de profesores, ¿sí? Y ojalá los estudiantes llegaran acá con la intención de seguir cambiando el mundo, ¿sí? Esa es mi definición y celebro, ¿sí? Que estemos pensando en la pasión por aprender, porque esa es la pasión que nos permite llegar no al siglo XXI, sino al siglo XXIX, ¿sí? Como una especie más evolucionada y menos destructiva con el ambiente entre nosotros, ¿sí? Gracias, Nora. Pues a mí siempre me gusta una frase que es muy cliché, creo, que es lifelong learning, que es aprendizaje para la vida. Yo creo que el reto que uno tiene como profesor y desde primera infancia hasta doctorado es promover la pasión por el aprendizaje. O sea, en el momento en que uno quiere dejar de aprender, yo creo que uno pierde un montón de cosas en la vida que son el motor de la vida de uno. Y ese es el reto de los profesores. Yo me acuerdo que cuando yo estaba enseñando en ICESI, yo llegué a enseñar en 9º semestre y ya están como que no más, por favor, ya me quiero ir, y me pasé a 1er semestre y nunca había sido tan feliz, porque es que los estudiantes a 1er semestre llegan cargados de una energía y son inquisitivos y quieren aprender y quieren comerse el mundo, y yo no sé qué hace la universidad en la mitad. Pero pues perdón, es que yo soy como súper francota, perdónenme si hiero alguna susceptibilidad, pero ese es el reto que uno tiene como profesor. Uno tiene que nunca cortarle las alas a los estudiantes. Y hay otra cosa a partir de mi frase cliché, perdón, pero yo creo firmemente en eso. La segunda es el poder del error y el poder de equivocarse es probablemente la herramienta que uno como profesor tiene para poder garantizar que la pasión por el aprendizaje nunca se acabe. Porque equivocarse no está mal, pero uno ha marcado con una X roja y ha señalado el error como algo que, sí, usted es bruto, y eso lo único que hace es daño. Cuando el error abre una ventana poderosísima de por qué entendió esto y no esto, qué quiso decir, por qué expliqué mal, usted qué entendió, y una discusión que es la que realmente se debe dar en el aula de clase, que es enriquecedora y que es la que no permite que uno diga, este man me rajó o esto sí, yo solo quiero sacar 5, 3 en nota, lo demás el lujo, todos los dichos que uno quiera, y yo estoy aquí de paso y me quiero graduar, sino uno qué hace con ese estudiante en esa trayectoria. Eso para mí es muy importante. Muchas gracias, Jimena. Hace un tiempo, hablando con alguien, pues me cuestionaba acerca de por qué en la dirección de currículo no parábamos de inventarnos cosas. Finalmente la dirección de currículo podría ser una dirección muy tranquila. No hay necesidad de inventarse tantas cosas. Hombre, en realidad
no nos estamos inventando nada, pero yo carezco probablemente de paz interior y entonces no soy capaz de no inventarme nada y tengo que estar viendo cómo ocurren cosas, pero creo que es algo que ocurre desde que empecé a ser profesor hace muchísimos años. Y es la pregunta que les quiero formular ahora, a ver si ustedes me ayudan a encontrar una respuesta para mí mismo, y es, ¿en qué momento se sentirían satisfechas con la labor que están realizando? Tanto como alumnos que buscan aprender durante toda su vida, como profesores que están formando permanentemente personas. ¿En qué momento deberían sentirse satisfechas con su labor? Camila. ¿En qué momento? Pues como estudiante digo yo que uno se siente satisfecho. Uno como estudiante nunca para. Uno como estudiante está en un salón de clases y ve al profesor y siempre uno tiene como esa desconfianza, ¿será que está en lo cierto? ¿Y qué tal que se esté equivocando? ¿Y qué tal que haya algo más? Entonces uno trata de buscar un poco más de cosas y llegar al punto y decirle al profesor, oye, mira, eso también es interesante, podríamos agregárselo al tema o desarrollarlo un poco más. Desde ese sentido, uno como estudiante, uno nunca para. Yo creo que uno como estudiante va obteniendo pequeños logros y esos pequeños logros son lo que lo van construyendo a uno pues como persona y más un poco hacia futuro como profesional, ¿verdad? Pero por ejemplo, la gente que continúa formándose académicamente, que termina un pregrado y luego hace una maestría y luego hace un doctorado y se queda como docentes porque en realidad desde que empezó a ser estudiante, considero yo, no se quedó, no estuvo conforme, siempre tuvo pequeños logros, pequeñas metas, pero no hubo un punto en el que dijera, ya estoy satisfecho, yo creo que ya fue suficiente. Entonces, yo creo en eso, yo creo que uno como estudiante tiene logros, y logros que evidentemente lo hacen feliz y lo motivan a continuar. Pero un punto en el que la satisfacción sea total, para decir aquí ya estoy bien, yo creo que ese punto es muy difícil de encontrarlo. Qué buenas preguntas que estás haciendo. ¿Te inspiraste en el almuerzo? Pasión por las preguntas. Pasión por las preguntas. Pues a ver, yo por, no sé, tal vez por mi curiosidad, que se parece mucho a lo que Camila está diciendo, y la razón que yo creo que mueve la pasión por el aprendizaje es que nunca muere la curiosidad y que uno se siente tan tranquilo de estar haciendo preguntas como cuando tiene unos 6 años hasta cuando tiene 80. O sea, con la misma imprudencia, naturalidad, digamos, eso es la principal característica de mi personalidad y he descubierto con el tiempo, con sorpresa, que es como el gran elemento que me sembraron, creo mucho mi mamá y seguramente muy buenos profesores que recuerdo, Yolanda, mi profesora de matemáticas, y creo que a lo largo de la vida los entornos en los que he estado me han permitido que mi curiosidad sea la que guíe muchas cosas que se han creado laboralmente. Entonces, yo asocio mucho esa permisividad para la curiosidad con la no jerarquía. Yo siento que las organizaciones jerarquizadas impiden mucho que los estudiantes, las personas trabajen mejor, porque la jerarquía es imponer un orden cuando el aprendizaje es natural y no está tan estructurado, porque el cerebro aprende de una manera natural. Hay unas cosas que están estructuradas en el sistema, pero cuando el sistema académico no entiende la naturaleza en la que aprende cada persona en su estilo, entonces, y luego ves toda la sociedad muy estructurada. Entonces, pues yo descansaré el día en que encuentre que hay maneras de romper la estructura desde la mejor manera. Entonces, de la mejor manera es, me sueño una plataforma de mentores con Analytics y Machine Learning y toda la inteligencia artificial para hacer el match entre la gente que puede ser mejor mentora de un niño que tiene este perfil, así la persona no esté cerca, y que la tecnología permita como que se encuentre la gente que quiere ayudar a otro, que quiere dedicarle una conversación en lo emocional, por ejemplo, pero también otro montón de gente que en el sector privado están las empresas muy sin saber cómo son los estudiantes, porque no hay una plataforma que esté generando una oportunidad para que esos estudiantes que pueden enseñarle mucho a las nuevas generaciones que están obsoletas en lo tecnológico, lleguen y no están siendo disruptivos o rompiéndoles, sino ayudándoles a mejorar, ¿cierto? Me imagino y descansaré cuando vea mucha más articulación entre lo que se trata de enseñar y la aplicación real de las cosas para que la gente esté resolviendo problemas y se vaya a su casa sabiendo que
que no puede quedarse viendo un entorno que está destruido y que no está haciendo nada, no tienen ni 5 de coherencia, por ejemplo, que los sistemas públicos estén sufriendo porque cuesta mucho la salud pública y que nadie esté proponiendo ni nadie pues no esté implementando que los hábitos se construyen en el sistema educativo. Es muy difícil construir hábitos saludables. O sea, uno paga instructor personal porque es que es muy... ¿Quién lo levanta uno a las 5 de la mañana para hacer ejercicios? Entonces, esos son hábitos y son hábitos que el sistema educativo no está creando y son hábitos que son sencillos de crear y que le reducirían a las finanzas y al erario público mucha plata porque es prevención. Y el sistema educativo no está haciendo la herramienta que le permite a un ser humano realmente vivir de otra manera y adquirir unos hábitos. Yo digo, la pobreza no es pobreza, hay hábitos de pobreza, hay hábitos y los hábitos se crean con acciones, con pensamientos, o sea, es todo echar para atrás y si uno habla del diseño instruccional, el resultado de la tarea final sería que una persona saliera y efectivamente tuviera una rutina ejemplar, fuera a votar, estuviera ayudando a alguien en su comunidad, estuviera alimentándose y siendo muy consciente de qué tipo de comida se está comiendo y entonces yo echaría para atrás y miraría si en ese diseño de instruccional de cualquiera de las materias o de cualquiera de las carreras está generando durante 5 años de carrera o durante todo el colegio, si está generando esas actividades, esas lecturas que hacen que esa persona realmente adquiera ese hábito y se vuelva y salga siendo un ser humano que le contribuya mejor a los demás. Entonces, ese día descanso. Bueno, definitivamente Lina tiene unos planteamientos de cambio, ¿sí?, bien interesantes. Yo voy a citar aquí además que comparto, un poeta, Eduardo Galeano, que falleció hace poquito, y le preguntaban a él alguna vez sobre la utopía. ¿Sí? Y pienso que la utopía y la satisfacción personal, pues es como, ahorita pensando, puede ser un símil. La satisfacción personal es una utopía, porque está ahí, se supone que está ahí, él respondía, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar detrás de ella. Yo sí pienso que tenemos que construir desde las comunidades. Yo soy muy gregaria, entonces pienso que el cambio no lo puede hacer una persona sola, aislada, pero una persona dentro de una comunidad puede impactar de manera importante el globo. Y es interesante o sea, yo cuando más feliz me siento es cuando escucho un estudiante, ¿sí?, planteando ideas diferentes y de cambio, no necesariamente desde lo académico, sino desde su día a día, desde su cuestionamiento, porque uno sabe que ese es un motor de cambio. Y así no sea el estudiante más brillante ni con los mejores resultados en notas, a mí me genera gratitud. Yo generalmente en las clases yo les digo, mi labor acá es confundirlos. Algunos entienden lo que quiero decirles, otros se enojan, ¿sí? Pero sí, la satisfacción personal para mí es una utopía, ¿sí? Porque uno, no sé si es porque estamos inmersos en un mundo capitalista que nos ha enseñado a ir a buscar más y más y más y más, o porque estamos inmersos en un mundo académico, ¿sí? Pero la satisfacción personal es una utopía. No sé qué decir. Yo creo que mi motor de vida es hacer preguntas y el día que deje de hacerla me preocupo, entonces yo vivo satisfecha. Porque hacer preguntas y siempre querer cambiar y siempre pensar que se puede hacer diferente y no temer a equivocarme y volverlo a hacer y ver cuándo puede funcionar es lo que a mí me motiva. Entonces, creo que retomo lo que dijo al principio y es que su característica es nunca quedarse quieto. Esa es la mía.
De hecho, Rodolfo Ginas, es un científico colombiano, él decía que todos las personas somos científicos en potencia, desde el momento en que somos niños. Y desde el momento en el que somos niños y tenemos esa curiosidad y esas ganas de conocer y de ir descubriendo el mundo, él dice, ahí hay un científico en potencia. ¿Dónde se pierde ese científico? ¿Dónde perdemos la oportunidad de tener ciencia? Cuando le quitamos a los niños la curiosidad. Cuando le decimos a un niño, ¿usted por qué pregunta esa bobada? Pero qué ay, qué pregunta tan boba, no sé qué, o uno mira mal a la persona, o bueno, pasan infinidad de cosas, y en ese momento en el que uno le quita la curiosidad a la gente y se la quita a uno mismo, es cuando todo pierde sentido, es cuando tú ya dejas de buscar, es cuando ya te sientes conforme, y es cuando cumples 60 años y ves otra gente que es ejemplo de vida, y ves otras hojas de vida, y ves otra gente que guau, y uno dice, guau, ¿yo qué hice con mi vida? Es más, tengo 20 años y veo chicos de 20 años y digo, guau, yo 20 años y ¿qué he hecho? No he hecho nada. Y cuando uno pierde como esas ganas de buscar y uno mismo se permite que la gente lo desincentive a uno y uno también lo pierde, es cuando de hecho nunca va a estar satisfecho. Sí, eso es verdad, muy bien. Quiero adoptar a Camila. Bueno, muchas gracias. Como ustedes saben, yo hice mi maestría en la Sabana y en una clase que tuve recién comenzando la maestría, la persona que nos daba la clase nos hacía caer en cuenta de algo que a mí me marcó y nos decía, ustedes trabajan con la materia prima como profesores, trabajan con la materia prima más delicada que hay, trabajan con seres humanos, trabajan con personas. Yo para ese momento llevaba años dictando clase, pero creo que nunca me había puesto a pensar en eso, en que lo que entra a un aula de clase y sobre lo que trabajamos nosotros como profesores puede cambiar de una manera que no hay marcha atrás. Y sobre esa idea, como para abrir la última pregunta, pero esta te pediría, Jimena, que arrancaras para que le demos chance a Camila de que configure una respuesta que desde su óptica la pueda funcionar. Querría preguntarles a ustedes, ¿tú crees que tu labor ha sido enseñar o ha sido transformar vidas? ¿Y por qué crees que esto ha sido así? Digo, cuando has estado en el rol de profesora, por supuesto. No, yo creo que nunca me vi como profesora. Además, yo fui profesora o empecé a ser profesora en la era post-Google, donde todo es cuestionable. O sea, uno dice algo, no, eso no es cierto. Sí, pero entonces uno tiene, o sea, creo que ser profesor hoy en día es un rol que invirtió completamente cómo se piensa uno en el aula de clase, donde el profesor perdió, donde si uno quiere ser un autócrata, pues de malas, porque ser profesor no va a funcionar. Uno tiene que facilitar y yo soy más pro la palabra, soy una facilitadora, yo voy a guiarlos, vamos a ir por un contenido que es maleable, pero que tiene un objetivo final y yo siempre soy muy clara en voy a empezar aquí, quiero llegar allá, el camino lo podemos cambiar si vemos que hay que hacer ajustes. Yo siempre aprendo, o sea, si a mí me dicen, eso no es cierto, yo digo, pero ¿por qué no es cierto? Bueno, pero ¿qué dice? ¿Y dónde leyó? Entonces, el enseñar es un rol súper difícil porque uno tiene que tener el control, o sea, no se le puede devolver nada a una clase, que eso ya es un desastre porque eso no es dar clase, pero uno sí tiene que tener muy claro dónde quiere llegar y cuáles son esos hitos que uno debe lograr para garantizar que los estudiantes están logrando esos planteamientos que uno ha hecho al principio. Y yo me muevo mucho así, yo no uso libros de texto, sí, yo invito a que traigan cosas, yo hago que escriban un montón, hay unos que me odian porque hago escribir un montón, pero es que en la lectura la lectura y la escritura es un ejercicio súper importante. Y para mí lectura y escritura también es lectura y escritura de matemáticas, o sea, eso es un lenguaje, cómo es leer y escribir en español. Entonces, yo sí creo que profesora no soy, o sí, bueno, era muy facilitadora, había gente que odiaba mi clase, con loca pasión, sí, porque que es ese desorden, o sea, y yo decía, tengan paciencia, o sea,
hay gente muy estructurada y muy cuadriculada, hay gente que tiene mucha apertura y uno, como dice Lina, tiene que enseñarle a todas las diferentes formas de aprender y darle gusto a cada estudiante para que sienta que se está llevando algo que a uno le dice, es que yo pagué por esta clase. Y es cierto. Entonces, yo me considero facilitadora, creo que es muy exigente, es muy difícil ser profesor, pero es uno de los trabajos, o es el trabajo más reconfortante que yo he tenido en mi vida, porque nunca es igual. Y eso es lo más chévere que uno puede tener. Me perdí, qué pena, me perdí entre el discurso y la pregunta. La pregunta era si tú enseñas o transformas vidas. Bueno, a mí me encanta el rol de profesor. O sea, no sé si es parte de vanidad, sí me fascina ir a clase. No solo de profesor, como de estudiante. ¿Sí? Me encanta. Yo creo que en la interacción permanente de las personas, uno se transforma y uno transforma. De hecho, hace unos minutos cuando empezamos a conversar, éramos otras personas. ¿Sí? El solo hecho de estar acá dialogando, pensando, liberando neurotransmisores, ¿sí? Nos transforma. ¿Sí? Entonces, yo pienso que uno hace ambas oficios, ¿sí? Perteneciendo uno, o sea, no estando uno aislado en un cuarto solo, ¿sí? Tiene uno necesariamente que transformar, aprender, enseñar, mientras uno esté abierto al otro. Sí, yo pienso como Nora también y como Jimena. Respondí esa pregunta en 2 columnas alguna vez en semana. Una se llama El mejor colegio es un buen hogar y la otra se llama 5 lecciones de Peckerman para los profesores y los papás de Colombia. Y es que yo sí creo que todos estamos enseñando, entonces todos somos profesores porque los seres humanos y la historia igual de cómo aprenden los niños el lenguaje es emulando a los otros que los oye y nosotros aprendemos mucho por el comportamiento de los demás. Entonces, y también hice un video una vez diseñado para los profesores porque creo que como tienen el rol dentro del sistema, entonces está como casi que delegada la tarea de la enseñanza a ellos, lo cual exime de responsabilidad. Entonces estamos señalando al profesor y yo les digo, señálense con el resto de dedos que tienen de la mano, porque uno no puede exigirle, porque además hay estadísticas, investigaciones, los niños están un pedazo del tiempo que es realmente una proporción menor en el sistema educativo, pero una proporción mayor están con sus papás, con los cuidadores y están con la sociedad, están con el señor que está pitando, gritando, diciendo una grosería, es decir que todos esos también están enseñando otras cosas, los medios de comunicación. Entonces hay una lectura muy interesante que es cuando la ombuds de MIT se jubila. En estas universidades americanas hay una persona que se encarga como de el tema de que se respeten los derechos de las minorías y como de todas, vienen de muchas nacionalidades y encuentra una cosa súper interesante que se llaman las microafirmaciones y la importancia es que es de todos los días y es que cada palabra que uno dice está transformándole la vida a otra persona en positivo o en negativo. O sea, la mortificación y la violencia, por ejemplo, de las mujeres no es solo física, sino psicológica y patrimonial, que ahora es la nueva tendencia del análisis como completo, pero en el sistema educativo es microafirmaciones, entonces tienen hallazgos tan interesantes como que uno en un aula de clase de diversidad racial, la profesora, si es una profesora, claro, en el imaginario, si estás en Estados Unidos, los blancos, y eso hay que decirlo, está en el imaginario como una persona que tiene más poder que los demás. La importancia de que esa profesora en sus microafirmaciones sea exactamente, genera la misma sonrisa equivalente, genera resultados en aprendizajes para los niños. Y entonces no se puede tratar a un niño distinto a otro y ser como, es que yo como que sufro mucho con las malas personas o con la gente que no le hace la vida agradable a los demás y me parece que si uno vuelve a lo básico, transforma uno vidas cuando uno genera buenos ambientes y está uno como ayudando a los demás porque eso lo ayuda a uno mismo.
porque genera, y siempre hay una cosa en que se parece un buen profesor, un director técnico de fútbol muy bueno y un gerente o un jefe, y es que genera ambientes seguros, es decir, la gente ahí no le da miedo nada. Es decir, porque si en un aula de clase está muy brava la profesora, ¿qué niño levanta la mano para preguntar? O si un jefe es una neura, ¿quién se le ocurre proponerle una nueva idea? O sea, hay un director técnico, ¿no? Y el director técnico da de los mejores ejemplos a mí que uno lo puede llevar a lo educativo, y es conocer a cada persona que está en la cancha de fútbol para saber dónde pone a quién. El talento de cada cual es el que hace el gran equipo. Este chino es el tímido, pero es el que hace esto súper bien. Este que es el que habla mucho, pongámoslo a hacer esto. Este que es el que es más confiado, que se arriesgue a esta otra cosa. Entonces es como el juego de realmente tener la capacidad de ser empático y de saber para qué es buena cada persona que lo rodea a uno en la vida, desde en la casa hasta en el trabajo, hasta en un salón de clase, y hacer que esa gente sepa que puede aprender a jugar en equipo, porque tú bien lo dijiste, o sea, no hay golondrina que haga verano, no hay idea que salga. Y en el mundo de las universidades y de los países, la competencia nunca está al lado de uno. La competencia está en todo lo que hay por hacer, en todas las necesidades que hay que resolver, o en toda la gente que hay que educar en educación superior en Colombia. Yo le digo mucho a las universidades y a los rectores con todo el amor, como la tarea está, hay mucha gente privilegiada que entra a esta Universidad de La Sabana, pero hay muchos que quieren entrar y quieren tener buena educación. Y hay una gran responsabilidad de tratar de escalar con tecnología o con creatividad y resolverle y darle facilidades de educación a mucha gente. Entonces, creo que eso es más o menos como lo que preguntaste. Gracias. Bueno, yo he tomado como puntual nota de lo que han dicho. Labor, enseñar o transformar vidas. Uno lo puede adoptar como una filosofía cualquiera de las dos visiones de la enseñanza. Yo he sido monitora, evidentemente no he sido profesora, apenas soy estudiante, he sido monitora y uno en esos espacios que la universidad le brinda, uno como que a veces toma un rol de profesor, entre comillas dobles. Y cuando yo creo que el éxito de enseñar o de transformar vidas, porque si tú te das cuenta, a través de la enseñanza tú le transformas la vida a alguien. O sea, tú no enseñas o transformar vidas, tú enseñas y transformas vidas. Para mí eso es una conjunción, es a través de la enseñanza y a través de la educación y a través de los procesos que vienen incorporados en la educación, uno le cambia la vida a la gente. Porque esa una clase de marketing me pareció bastante interesante cuando el profesor dice, ahora tú no clasificas a la gente por su estrato socioeconómico, si tienes plata, si no tienes plata, por tu capacidad de poder adquisitivo, así ya no se clasifican los estratos socioeconómicos, se clasifica por la gente que quiere estudiar, la gente de estrato socioeconómico alto es la gente que se quiere conservar con dinero, que tiene como siempre está pensando en el dinero y en la manera de hacerlo y en la manera de permanecer económicamente bien, y la gente que ellos definían como gente de clase baja, por decirlo de alguna manera, es la gente que ve en la educación una oportunidad. Es la gente que dice, mis padres no se educaron, mi madre no se educó, mi oportunidad está en la educación. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, ahora con Serpilo Paga, y las personas que se han ido integrando tanto en la labor docencia como los que se han ido integrando para educarse el programa, están transformando sus vidas. ¿Y a través de qué? A través de la educación, que implica enseñanza. Entonces uno enseña o transforma vidas, uno hace las dos cosas, uno enseña y uno transforma, uno le cambia la vida a la gente a través de eso. Algo que me parece muy importante en la educación y que los profesores deberían considerar mucho es, y que lo mencionó mucho Lina, es detecte las necesidades de los estudiantes, detecte la necesidad de su público. Y no solamente aplica en la educación, si tú te das cuenta, en los mercados aplica. ¿Cuál es el éxito de las grandes empresas del mundo? Que detectan las necesidades de sus clientes, que a través de descubrir necesidades y descubrir problemáticas sociales, dicen, ahí hay una oportunidad de negocio, ahí es donde está la plata. A través de detectar las necesidades de los estudiantes y las cosas en las que la gente falla, es ahí donde está la oportunidad de cambiar la vida. Es ahí donde está la oportunidad de decirle, venga, usted puede hacerlo mejor, usted puede llegar a donde usted quiera, solamente búsquelo, propóngaselo. Muy bien. ¿Estás estudiando? Ingeniería. ¿Cuál? Industrial. Ya hablamos. Bueno, pues me queda una pregunta, pero me encantaría si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, aprovechando este panel de expertas que se conformó hoy,
pues yo cedería mi última pregunta para que ustedes la formularan. Si alguien la quiere hacer. ¿No? Bueno, entonces formulo la mía. Y era también otra de las lecciones que me ha enseñado esta universidad. Alguna vez, en una visita de pares, el rector hacía la explicación de por qué razón el campus era un elemento de formación. Y me costaba un poquito de trabajo entenderlo al principio, pero luego iba siguiendo la idea y tenía algo muy potente. Si ustedes se fijaron, ustedes que nos están visitando hoy, si se alcanzaron a fijar, el campus es un campus limpio. Pero si se fijan con detalle, no van a encontrar a un ejército de personas limpiando para que eso esté así limpio para atender las visitas, sino que se van a dar cuenta como personas como las que nos acompañan hoy, o los vicerrectores o el mismo rector se hacen cargo de limpiar el campus. Es muy habitual encontrarse al rector o a los vicerrectores recogiendo los papeles y tirándolos a la caneca. Y es un acto absolutamente potente, porque los estudiantes que llegan en primer semestre, que fueron los que tiraron ese papel porque nadie les dijo antes que no se tiraban papeles, cuando ven que esto ocurre, se enteran que en la Universidad de La Sabana no estamos esperando la oportunidad de ir a dar clase para enseñar. Y no estamos esperando la oportunidad de que nos den clase para aprender, sino que estamos en una disposición permanente. Y con esto simplemente querría preguntarles ya, como la pregunta final, ¿ustedes están esperando la oportunidad de aprender o de enseñar o van tras esa oportunidad permanentemente? Esta mañana Lina lo planteaba en una de sus reflexiones. Vamos a quedarnos esperando a una audiencia que antes estaba cautiva pero que ahora no lo está y por la que tenemos que ir detrás. Vamos a esperar a que alguien llegue a un espacio formal de clase y nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, o vamos a perseguir esas oportunidades de aprendizaje. Entonces, Camila, te devuelvo el primer turno en esta última intervención. Entonces, dice, espero la oportunidad de aprender o enseñar. Yo creo que si uno se sienta a esperar, ahí se queda. Sí, eso es así, y eso es algo, eso es de la filosofía que le he aprendido a mi hermano, yo siempre se lo digo a las personas que me conocen, mi ejemplo a seguir es mi hermano, y él me dice a mí, no, y se pone furioso cada que yo le digo, oye, pero es que tú no me dijiste, pero no, yo no sabía, cuando yo le digo yo no sabía, ese hombre, Dios. Entonces yo digo que uno no se puede quedar sentado esperando a que las cosas lleguen, porque ahí se te puede ir la vida, esperando a que las cosas lleguen y hagan top, ¿quieres entrar? No, al contrario, es que las puertas no vienen a ti, tú vas a las puertas, tú buscas las oportunidades, tú buscas educarte, tú buscas conocer gente, tú buscas llegar donde tú te lo propones, porque detrás de lo que tú buscas hay una meta. Y hay algo que tú quieres lograr a través de todas esas puertas que uno empieza a tocar y que uno empieza a buscar. Y las metas de todas las personas son completamente distintas porque todo el mundo tiene una manera de vivir muy, muy diferente. Entonces, ¿te imaginas tú sentado esperando a que lleguen y te digan, oye, ¿quieres ser el rector de La Sabana? No, tú te quedas, no, evidentemente eso no va a pasar, tú te quedas. No. Eso no va a pasar, eso en la vida real no pasa. Para la rectoría. Aquí Camila va a decirle a Julio, tenemos candidata. Entonces eso no va a pasar y si uno se queda ahí, las cosas no van a llegar a uno. Uno tiene que buscarlas, uno tiene que construir unas metas, uno tiene que al igual que a mí me parece a veces tan cansón que le ponen a uno en un trabajo, hágale el DOF a la empresa, haga el análisis haga una cosa, y no es como otra vez, pero es que luego uno se sienta a analizarlo y uno dice, no, pero es que si no lo hago yo no sé dónde están mal, yo no sé en qué están fallando, yo no sé qué puedo aportar para que ellos mejoren. Asimismo yo siento que uno tiene que hacerlo con uno mismo. Yo trato siempre de que se acabe el semestre, digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo me fue? ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Me siento conforme? ¿No me siento conforme? ¿Estoy satisfecha? ¿Algo hice mal? Empiezo como a hacer una lista de cosas y de actividades que espero empezar a desarrollar para mejorar en cuanto a mí misma. Y yo creo que si todos nos sentamos a hacer eso y en lugar de esperar a que alguien venga y te diga, este es tu horario, tienes que estudiar así, si quieres que te vaya bien, haz esto, la fórmula mágica para el 5 no existe.
La fórmula mágica para el éxito no existe. La fórmula mágica para el éxito es hacerlo, es buscarlo, es lucharlo, es llegar a las cosas, no esperar a que las cosas vengan a ti. Muy bien, Camila, estamos de acuerdo. Entonces, esperar o buscar, no, pues eso sí. Yo, por ejemplo, sí, leo todo el tiempo lo que me gusta, así no me lo han asignado. En los trabajos casi siempre le asignan a uno unas cosas, otras uno las propone, depende de las estructuras que están, depende de cuando estaba en el sector privado, claro, el sector privado como persigue unas metas que son resultados reales, entonces da mucha libertad a los que generamos y somos orientados al logro, y entonces cuando entran las burocracias tienen unas estructuras distintas, entonces ahí me voy como a la recomendación de Camila, que es no importa la estructura, uno siempre tiene que sacarse el ánimo interno para decir, voy a perseguir el conocimiento que estoy buscando, porque al final yo los trabajos nunca los veo como un trabajo. Para mí es toda una oportunidad de aprendizaje. Es como estoy fortaleciendo esto porque es que como tenemos estos sueños de la utopía que nos va jalando y que es como a lo que uno se sueña, pero como la motivación de seguirlo intentando para alguna vez verlo realizado. Entonces, al final todo se vuelve una oportunidad viendo las cosas así. Entonces no importa, ya uno deja ver otras cosas, dice, bueno, si no se puede esto, bueno, igual aquí está la gente que está al conocimiento, entonces puede que esta no sea una tarea que por cierta razón no tengo yo a cargo, pero digo, me voy a buscar a las personas que están en eso, en los cafés, en las reuniones, en otros escenarios que no son los formales, los formales, y adquiero el conocimiento y adquiero mi relación y fortalezco eso, entonces al final estoy logrando mi objetivo como bien lo decía Camila, ¿no? Que es que no se apague la llama, que sigas, a pesar de que muchas veces el entorno no es fácil, porque para muchas personas, por distintas razones, hay razones económicas, hay razones de organización, hay razones de política, hay razones de... Pero siempre hay que tratar de que estar entrenándose y levantándose y siguiendo, que la oportunidad cuando llega, uno está listo y preparado, entonces se hace el cruce maravilloso de la ejecución, de ver las cosas pasar, porque nos hemos estado preparando para estar listos para cuando llegan los momentos de hacer que los sueños se vuelvan realidad. Bueno, cuando empezó con el relato del campus, pensaba en el ejemplo, ¿sí? En el ejemplo que lo sorprende a uno. Ahora que venía de recoger la niña y venía para acá, vimos que estaba un señor lavando las hojas de hiedra del piso. Y yo le dije a mi hija, ¡jue madre! Lavan las hojas de hiedra para que se vean bonitas. ¿Tú te habías fijado en eso? Me dijo, no. Y después se fue mirando. Me dice, sí, mamá, mira que todas esas hojas están verdes y están limpias. Bueno, eso como los pequeños detalles que enriquecen la estructura de una persona, que si está uno en un ámbito de enseñanza, uno debe ser coherente y consecuente en todos sus actos. Ojalá no me esté escuchando si no me la monta, que es mi hija. Esa es mi mejor maestra, ¿sí? Mi mejor maestra tiene 9 años y medio. Y es maestra en el entusiasmo que le mete a todo, ¿sí? Se levanta de un brinco de la cama y, ¿sí? Y es un motor, y a mí se me había ido esa energía, ¿sí? Esa energía porque había entrado en el día a día, en la inercia, en el resultado, en lo que quieren de mí, ¿sí? Entonces yo doy lo que quieren de mí. Y ahí hay un libro que les recomiendo que es como una novela psicológica, pero es bien interesante, que es No me iré sin decirte a dónde voy. Es un autor francés, pero está traducido al español. Y es eso, uno es infeliz porque uno está siempre cumpliendo expectativas ajenas, ¿sí? Y a uno se le olvida que el motor de uno es uno, ¿sí? Y la meta de uno es ser feliz, y si uno está haciendo algo como estar en un aula en diferentes roles, uno debe estar feliz, ¿sí? Porque por eso está ahí, hay que ser consecuente, hay que ser coherente, ¿sí? Y si no es su sitio, pues no es su escenario, ¿sí? Hay otros.
pero sí, pienso que el ejemplo y ser consecuente y coherente con la felicidad de uno, ¿sí? Y vivir la vida de manera entusiasta, feliz, proactiva, crítica, propositiva, evaluativa. ¿Sí? Yo odio la evaluación. Sí, me parece que es tan traumática, ¿sí? Porque uno siempre dice, "Ugh", pero sí, uno tiene que ser proactivo y feliz, y feliz. No, definitivamente buscar y no quedarse sentado esperando. Está relacionado con todo, el aprendizaje constante, la motivación, lo que lo tiene a uno activo, vivo, proactivo, es el estar buscando constantemente, no solo en el trabajo, sino en toda la vida personal y no personal. De nuevo, para mí el trabajo no es trabajo, yo paso buenísimo en el trabajo. El día que yo no pase rico en el trabajo, digo, pues ya no puedo seguir aquí. Uno tiene que ser así de crítico con uno de pronto, ya esto no es, sí, ya no estoy aportando, y pues alguien más va a llegar con mucha motivación a hacer cosas nuevas. Y creo que yo siempre, yo soy muy autocrítica y me observo muchísimo y trato de estar muy alerta a que siempre uno tiene que dar lo mejor que uno tiene, porque uno está educando gente, cuando uno está educando gente y uno está dando parte de sí a esos estudiantes y está tratando de hacer que ellos se enganchen y se vuelvan unos ciudadanos buenos y que quieran seguir aprendiendo el resto de la vida, y en el trabajo el que uno sienta que uno está aportando y está cambiando. No, sí, no hay que cambiar y transformar todo y acabar con todo lo que venía en el sector público. Eso pasa muchísimo, que el que llega nuevo dice todo lo anterior no servía para nada y lo que yo hago es lo bueno. Uno tiene que rescatar, aprender qué hicieron, por qué lo hicieron, y de pronto poner lo de uno, pero destruir tampoco es chévere. Entonces esa búsqueda es muy importante. Sentado no llega a nada. Bueno, pues agradecerles, Jimena, Nora, Lina, Camila, de verdad 1000 gracias por compartir con nosotros este espacio, y pues recordarles que mañana la asistencia al evento está aún más fácil, porque mañana es todo el día aquí en el CAUR. Arrancamos a las 8:30 de la mañana con una conversación, una conferencia del Departamento de Matemáticas que hace mucho tiempo queremos que puedan tener con ustedes. Y es contarles lo que han hecho durante 1 año y medio con el piloto de evaluación formativa en el área de matemáticas en toda la universidad. A las 9:30 de la mañana viene una experta en educación superior, Pilar Murcia, que nos va a hablar del aseguramiento del aprendizaje en las instituciones de educación superior, puntualmente el caso de la Universidad Javeriana. A las 10:30 vuelve nuestra experta Lina para hablarnos en ese momento de Learning Analytics como una capacidad institucional que vale la pena desarrollar. Y a las 11:30 estaremos teniendo una charla de cierre acerca del tema central, profesores y estudiantes más apasionados por el aprendizaje en la Universidad de La Sabana. Entonces, gracias por acompañarnos, 1000 gracias a ustedes y feliz tarde, y espero que nos veamos mañana. Muy amables. Gracias.